pueblo, nos vayamos con Él hacia la eternidad. Vamos a tomar un pasaje de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 27 al 29. En esta hermosa tarde quiero hablar acerca un poco de la familia, ya que pues nuestro Dios siempre Él ha querido desde todas las edades del ser humano de que las familias acá en la tierra seamos una familia en primer lugar con una base establecida espiritualmente hablando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el fundamento de nuestra familia y de nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, versículo 27 al 29. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero una mujer entre todas, estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hasta allí leemos este pasaje de la palabra del Señor. Quiero meditar en esta hermosa hora bajo el pensamiento lo que estás buscando y lo que estás perdiendo. Lo que estás buscando y lo que estás perdiendo. Estos versículos de la palabra del Señor que le hemos dado lectura nos dicen que Dios quiere siempre lo bueno para nosotros los seres humanos. Dios desde un principio, Él siempre ha establecido en su mente y en su corazón de que nosotros los seres humanos seamos felices, que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que vivamos bien delante de su presencia. Él no nos hizo a nosotros personas amargadas en ningún momento. El Señor nuestro Dios, Él no diseñó el matrimonio para ser un campo de batalla. Él no nos dio hijos para que ellos fueran el dolor de cabeza o el dolor de nuestro corazón. Dios quiere siempre lo bueno para los seres humanos y principalmente para cada uno de nosotros que somos sus hijos, para cada uno de aquellos que le hemos abierto el corazón a nuestro Dios para que a través del Espíritu Santo pueda habitar en él. Desde el principio, Dios siempre, en su infinita misericordia, ha mostrado el camino del bien para nosotros los seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo así en razón de que Dios recibiera siempre el honor, la adoración de aquello que Él había creado. Desde un principio, siempre Dios ha querido que lo que Él ha creado, y en esta ocasión nosotros los seres humanos, vivamos bien delante de su presencia. Dice el escritor de estos pasajes de la palabra de Dios: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, dice, buscaron muchas perversiones. Es decir, que Dios siempre ha querido
que nosotros los seres humanos, nuestro objetivo principal sea tener esa comunicación directa con Él, para que nos vaya bien en todos los asuntos de nuestra vida. Dios siempre ha querido o ha tratado siempre con la familia. Recordemos que este mundo en el cual vivimos se convierte en un campo de batalla, donde las fuerzas del mal siempre tienden a estar en contienda con los hijos de Dios, es decir, con cada uno de aquellos que nos hemos entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el enemigo ha venido solamente a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que él hace cada día, tratando la manera de ver al ser humano en la miseria. El enemigo siempre quiere ver las vidas destruidas. El enemigo siempre quiere ver a las familias desintegradas. Y él se mete en la familia de la manera que sea para poner discusiones, para que la familia no viva en paz, para que la familia no viva en armonía, sino que siempre hayan pleitos y dificultades. Pero Dios no quiere eso. Dios siempre quiere que cada uno de nosotros como familia vivamos de una manera armoniosa, en paz con el Señor, y que podamos ser un ejemplo para los demás. Entonces Dios siempre quiere lo bueno para los seres humanos y principalmente para sus hijos. Pero muchas veces nosotros estamos buscando lo que nos daña, lo que nos destruye, lo que nos roba la paz y la tranquilidad. Es decir, que ante estas situaciones, como familia y como jefes de familia, tenemos que tener siempre la dirección de Dios y del poder del Espíritu Santo para que nuestra familia siempre viva en paz con Dios, siempre vivamos en armonía con el Señor y no permitir que el enemigo tome ventaja en cada una de nuestras vidas y de nuestro seno familiar para que nos destruya, sino que siempre debemos de estar alertas, confiando siempre en el Señor, que nuestro Dios siempre tome el control de cada una de nuestras vidas. Muchos cristianos están cometiendo el mismo error que cometieron los habitantes de una ciudad llamada Hai. ¿Qué fue el error que cometió esta ciudad o los habitantes de esta ciudad? Recordemos que cuando el Señor le concede la oportunidad a Josué de que paulatinamente fuera entrando a las tierras prometidas, se encontró con una serie de dificultades. Llegaron, después de pasar por la ciudad de Jericó, a esta ciudad llamada Hai. Y hubo una estrategia muy espectacular en la nación o en el pueblo de Israel. Y es que Josué dijo a su ejército que hicieran una emboscada para entrar a la ciudad llamada Hai. ¿Y qué fue lo que pasó en esta ciudad? Sucedió lo siguiente. Josué y todo el ejército supieron poner una emboscada atrás de la ciudad de Hai. Josué dijo a una parte de sus soldados que se fueran atrás de aquella ciudad a estar pendientes o a estar vigilantes, o es decir, a poner una emboscada. Y Josué con otra porción de ejército entraron a la ciudad de Hai. Y cuando entraron a la ciudad de Hai,
El pueblo o el ejército de Israel, cuando se encontraron con los habitantes de aquella ciudad, hicieron como que tenían miedo a los ciudadanos de Jai y empezaron a correr. Y cuando los ciudadanos de Jai se dieron cuenta que aquel ejército que iba entrando se les corrió, empezaron a seguirlos. Y Josué y el ejército de Israel empezaron a correr de tal manera de sacar a todos los habitantes de la ciudad que iban tras ellos. Los habitantes de Jai pensaron dentro de sí que el ejército de Israel en verdad iba huyendo de ellos, pero solamente era una estrategia de Josué y de su ejército, que entre más lejos estuvieran los habitantes de aquella ciudad, era más fácil de poder conquistarla. Y de esa manera sucedió. Josué empezó con su ejército a caminar y llevar lo más lejos posible a los habitantes de la ciudad. Los habitantes de la ciudad de Jai cayeron en esa trampa, cayeron en ese error. No se dieron cuenta que Israel lo que estaba haciendo era sacándolos y alejándolos de su propia tierra. Cuando José vio que ya estaban bastante lejos de aquella ciudad, entonces él ordena a aquellos otros soldados que estaban haciendo guardia o que estaban en aquella emboscada a que entraran a la ciudad. Lógicamente la ciudad había quedado con las puertas abiertas y todos los ciudadanos se habían ido detrás del ejército de Israel pensando en que ellos habían huido. Pero la otra parte del ejército entró a aquella ciudad y le prendió fuego. Cuando los habitantes de Jai voltearon a ver hacia atrás, se dieron cuenta que su ciudad estaba prendida en llamas. Y cuando el otro porción de ejército de Israel vio que la ciudad ya había sido quemada, empezaron a correr ahora sobre o detrás de los habitantes de Jai. Los habitantes de esta ciudad se vieron en una encrucijada terrible. Empezaron a correr hacia su ciudad, pero allí estaba el ejército de Israel y ya no podían seguir detrás de la otra porción del ejército porque también venía encima de ellos, es decir, cayeron en la emboscada. Y de esta misma situación, muchas veces en la familia, si no estamos apercibidos de las cosas que suceden, podemos caer en la emboscada del enemigo. Podemos caer en esta trampa, así como lo hicieron aquellos hombres que destruyeron aquella ciudad y que le dieron muerte a sus habitantes. De tal manera que el enemigo siempre eso es lo que ha querido, de ver las familias destruidas, de ver las familias tendidas en la miseria. El enemigo siempre se ha caracterizado por eso, por ver a una familia desintegrada. Pero Dios nos advierte a través de su palabra que nosotros tenemos que estar conectados con el Señor para poder seguir adelante. Entonces muchas veces, muchas personas, y en este caso cristianos, están cometiendo el mismo error que cometieron los habitantes de la ciudad de Jai. Por lo que estamos siguiendo. Es decir, muchas familias están siguiendo algo que no vale la pena. Así como el ejército de la ciudad de Jai y los habitantes salieron detrás de algo sin pensar que ellos habían caído en una trampa. Es posible que algún miembro de la familia quizás esté persiguiendo algo que no valga la pena. Es posible que alguien de la familia esté buscando algo que no valga la pena y esté perdiendo lo valioso que tiene en su casa. Muchas veces estamos dejando abierta la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, y le estamos dando lugar al enemigo para que él nos robe lo más valioso que tenemos,
que es nuestro núcleo familiar. Hay una frase que dice: ojalá que lo que estés buscando valga más que lo que estás perdiendo. Es decir, que muchas veces los seres humanos, y en este caso la familia, muchas veces están buscando lo que no han perdido. Están buscando algo que no vale la pena y están perdiendo lo valioso que tienen en su casa, su familia. Pero lastimosamente, en la gran mayoría de los casos, esto realmente no es así. Es decir, que casi muchas veces la gente toma la decisión de perder lo más valioso que tiene por andar buscando algo que al final será un fracaso para su vida. Ahora bien, quiero que veamos por medio de la palabra de Dios, veamos qué es lo que estamos buscando y reconozcamos qué es lo que estamos perdiendo. Es decir, muchas veces quizás las personas toman la idea de buscar algo fuera del núcleo familiar que no tiene nada de valor comparado a lo valioso que tiene en su familia, a lo valioso que tiene en su casa. Primeramente, quiero hablar acerca de los matrimonios, de los casados. Estás buscando emoción, pero estás perdiendo la bendición del Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales y del pecado. Muchas personas, hablando de esposos y esposas, se sienten que en su matrimonio ya no hay emoción, que todo es una rutina, que todo es demasiado monótono, y se aventuran a buscar emoción para su vida en una relación de adulterio. Pero como dice este texto que hemos leído en la carta a los Hebreos, es verdad que el pecado puede producir deleite. Sí, es verdad. Pero ese deleite es temporal. Ese deleite es pasajero. Rápidamente se termina. Y lo único que queda es un sentimiento de culpabilidad y de amargura en aquella persona que cometió esa infracción delante del Señor. No nos damos cuenta de que muchas veces por buscar esos momentos de emoción pasajera, estamos perdiendo la paz de nuestro hogar. Estamos perdiendo la armonía en nuestro hogar. Estamos perdiendo la integridad de nuestra familia. Estamos perdiendo la autoridad moral con nuestros hijos. Es decir, que cuando en muchas ocasiones quizás el padre o la madre dentro de la familia tienen una vida desastrosa, ¿con qué moral le van a enseñar a sus hijos? ¿O con qué moral van a corregir a sus hijos cuando ellos cometan errores? ¿Con qué moral? Por eso es que debemos de tomar muy en consideración cuán importante es que debemos de darle el valor que se merece a nuestra familia y que el respeto pueda perdurar para que pueda haber paz, armonía y el Señor pueda de alguna manera ayudarnos a salir adelante ante todas las adversidades y dificultades que hay en el mundo. Pero eso es lo que sucede muchas veces. No nos damos cuenta de que por andar buscando esos momentos de emoción pasajera, estamos perdiendo la paz en el hogar.
Estamos perdiendo la armonía de nuestra familia y estamos perdiendo nuestra autoridad. Muchas veces, cuando los hijos ven a un padre que es irrespetuoso, a un padre que no tiene carácter, entonces el hijo también falta el respeto. Ya nadie se respeta en casa porque la autoridad ha fallado. Por andar buscando lo que no debe fuera del núcleo familiar, ha perdido toda autoridad, ha perdido todo respeto dentro de la familia. Ya nadie le respeta, ya es una persona común y cualquiera. Y el enemigo se aprovecha de todo esto, pues ese es su trabajo. Pero como familia debemos de estar siempre tomados de la mano del Señor, que Dios puede hacer la guía para cada una de nuestras vidas. Tenemos que reconocer que la emoción de los deleites temporales del pecado nos roban el gozo y solo nos deja tristeza en cada una de nuestras vidas. Pero la bendición de nuestro Dios nos enriquece, nos da gozo, nos da paz y nos da felicidad. De manera que debemos de poner un balance en nuestra vida y poder tomar en cuenta que qué tiene más valor, lo que tenemos en casa o lo que estamos buscando fuera de nuestra casa. Entonces, como jefes de casa, como matrimonio, como esposos, siempre debemos de pedirle al Señor que sea Él el que pueda guiar nuestra vida. Pues no vaya a ser que el enemigo siempre tome ventaja de todas estas cosas y al final haya una desintegración familiar. Y por eso es que nuestra sociedad a nivel quizás mundial, pero principalmente en los países de Latinoamérica, hay una gran cantidad de matrimonios que muy a menudo se están desintegrando. Y por eso es que dentro del núcleo familiar, cuando hay una desintegración de la familia, valga la redundancia, entonces no hay quien pueda tomar el timón de aquel barco. Los hijos hacen lo que quieren. Un hijo que no se prepara cuando los padres están desintegrados y no tienen la idea ni la intención de superarlos. Entonces, ante tal situación, al final de todo esto, no solamente es un fracaso para la familia, no solamente es un fracaso para la iglesia, sino que es un fracaso para la sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad que no esté educada difícilmente va a ser progresiva en todos los aspectos de la vida. Y no me refiero a que sean los gobiernos que nos tengan que educar, sino que somos nosotros en casa los que tenemos que educar a nuestros hijos principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres de familia, hay madres de familia que han entregado a sus hijos a que sea el maestro el que los eduque de una manera tal que ellos puedan ser mejores en el día de mañana. Pero recordemos que los mejores, los primeros maestros en casa somos nosotros como padres de familia. Los maestros en la escuela solamente son guías. Ellos solamente muestran el camino, la enseñanza para nuestros hijos, pero somos nosotros los que debemos de educar conforme a la palabra del Señor. En segundo lugar, un consejo para los solteros. ¿Estás buscando una persona perfecta? Y estás perdiendo la pareja que Dios tiene preparada para ti. Esto es para los jóvenes solteros. Estás buscando una persona perfecta y estás perdiendo la pareja que Dios tiene preparada para ti. Dice Génesis capítulo 24, versículo 63 en adelante. Y citamos, dice de la siguiente manera. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí
los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Qué bonito sería que esta fuera la historia de las personas, principalmente de los jóvenes, que están orando y esperando la persona que Dios tiene preparada para ellos. Un encuentro entre un hombre y una mujer unido dentro del plan perfecto de Dios. El Señor le trajo a Rebeca para ser esposa de Isaac. Y dice que él la amó. Y seguramente ambos tenían defectos, pero eran la pareja ideal el uno para el otro. Lastimosamente, en nuestros tiempos, hay jóvenes que están esperando una pareja perfecta, pero sus expectativas son inalcanzables. Quieren una persona casi perfecta, sin defectos, sin pasado, sin amigos. Tienes que comprender que la persona que Dios tiene para tu vida no es un hombre o una mujer perfecta, sino el hombre y la mujer que Dios sabe que es la persona ideal para tu vida. Tu complemento, tu ayuda idónea. Es decir, que muchas veces la desintegración familiar ocurre simple y sencillamente porque alguien tomó la decisión de mirar en la otra persona solo el aspecto físico, ignorando los valores morales y espirituales que pueden haber en aquella persona que Dios tiene preparada para tu vida. Es decir, que muchas personas se han adelantado al plan de Dios. Muchos hombres y mujeres se han adelantado al plan que Dios tenía preparado para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que han habido personas, en este caso quizás varones, que Dios tenía preparada una esposa para él, o viceversa, pero no supo esperar, sino que se adelantó y no esperó a que el plan de Dios se perfeccionara. Y al final, por eso hubo aquella desintegración familiar, por eso hubo aquella ruptura matrimonial, porque no esperaron el plan de Dios. Es decir, que vieron solamente a aquella persona que tenía un físico esbelto, pero quizás era una persona sin principios. Era una persona, un joven que no tenía valores morales ni mucho menos espirituales. Pero el joven dijo, esa es la que yo quiero. Y la joven dijo, ese es el que yo quiero, ignorando el plan perfecto que Dios tenía preparado para su vida. Ante esto, es importante siempre poner en primer lugar el consejo de la palabra del Señor. Ahora bien, en tercer y último lugar, un consejo para los hijos. Bendito sea el Señor. Muchas veces los muchachos están buscando ser aceptados por sus amigos, pero están desagradando a Dios y a sus padres. Muchos jóvenes están buscando fuera de la casa algo que no vale la pena.
y están ignorando la riqueza que tienen en su casa. Están buscando ser aceptados por sus amigos, pero están desagradando a Dios y a sus padres. En Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Definitivamente que en el tiempo de la juventud, el sentimiento de pertenencia y de aceptación es algo muy importante. El sentirse parte de algo y ser aceptado por un grupo es algo que tiene mucho valor para los jóvenes. Pero lastimosamente muchos de ellos están buscando ser aceptados por sus amigos, haciendo lo malo, haciendo lo que desagrada a Dios y deshonrando a sus padres. Muchos con el afán de ser aceptados y admirados por un grupo de amigos, están enredándose en vicios y en acciones que van en contra de la ley de Dios. Ante esta situación, déjenme decirles de que es importante tomar en cuenta el consejo de la palabra del Señor. La Biblia es el mapa al que nos dirige a todos los seres humanos que queremos ser guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día, a nivel mundial, hay tantas situaciones tan difíciles de aceptar y que nunca las aceptaríamos porque van en contra de la ley de Dios. Quizás, si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder platicar o de tener la oportunidad de tener con vida a personas que dejaron este mundo hace más de 50 años, se admiraran demasiado con las cosas que en el mundo están ocurriendo el día de hoy. Porque es cierto que todas las cosas han avanzado. La tecnología, las cosas en el mundo son diferentes. Pero quizás nuestra era o la era que sigue después de nosotros, nos preguntaríamos, ¿cómo vivían las personas hace 50 años? ¿Cómo vivían las personas hace 50 años y sin internet? ¿Cómo vivían las personas hace 50 años sin una comunicación tecnológica como la que existe ahora? ¿Cómo vivirían las personas, en muchos casos quizás sin energía eléctrica? ¿Cómo vivían las personas en ese entonces? Quizás hoy podemos decir que era difícil. Y quizás sí, quizás era difícil. Pero ¿no ha notado algo usted y mi estimado oyente? Que entre más la tecnología va avanzando, más se van perdiendo los valores. Es cierto, antes no existía lo que existe ahora, la tecnología, pero las personas tenían valores, tenían respeto. Así como aquellas personas vivían sin internet, sin tecnología, y muchos nos podemos preguntar cómo hacían, pues cómo vive la persona ahora que no tiene valores, que no tiene respeto, que han abandonado la ética, la moral y tantas cosas, que el mundo fuera diferente si nosotros las aplicáramos para nuestra vida. Pero nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos de aplicar siempre la palabra del Señor.
Debemos de tomar el consejo de la palabra de Dios para que nos vaya bien en los últimos días de vida que nos quedan por vivir en este planeta Tierra. Muchas veces la persona, el joven, está buscando disfrutar su ahora, pero está perdiendo su mañana. Están buscando disfrutar su ahora, pero están perdiendo su mañana. Están afectando su futuro. Pues cuando se deshonra a Dios y a sus padres, a nadie le irá bien. Debemos siempre de tomar el consejo de la palabra del Señor. Tenemos que permitirle a nuestro Dios Todopoderoso que sea Él el que guíe nuestros pasos, nuestro caminar, nuestra vida. El mundo siempre no va a ser como existe. Habrán cambios muy radicales a nivel mundial. Y lo único que nos queda a nosotros es acercarnos más a la voluntad de nuestro Dios. Acercarnos más al Señor. Porque recuerde usted, mi estimado hermano, que nosotros tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza que nos menciona la palabra del Señor es que un día el Señor, dice su palabra, que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esa es nuestra esperanza. Ese debe de ser cada día nuestra meta. Esperar al Hijo de Dios y poder irnos con Él hacia la eternidad. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, le doy gracias en esta tarde, Señor, por concedernos la oportunidad de poder estar una vez más, Señor, hablando de tus maravillas. Bendice, Señor, a cada una de nuestras familias. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Quizás en este momento alguien esté pasando momentos difíciles en su vida, donde el médico quizás no puede hacer nada, donde el dinero no puede hacer nada, donde los amigos no pueden hacer nada. Ese es el campo donde tú te desenvuelves mejor, donde nadie puede, tú puedes, Señor. Y por eso le rogamos delante de su presencia que tengas misericordia, Señor, y puedas llevar una sanidad al enfermo, restaurar